pero así como se nos puso en la cabeza, ¿no es cierto?, ir a combatir por algo que nosotros sabíamos que era nuestro, también se nos puso en la cabeza que si teníamos que morir allí, íbamos a morir felices, como todos ellos los que quedaron allá. Bueno, ese 21 de mayo, él lo comenzó justamente saliendo del continente, yendo a Malvinas. Nosotros en la Aviación de Ejército, ese 21 de mayo, lo comenzamos a las 7:30 de la mañana, en Montequén. Ese día no lo voy a olvidar nunca porque es uno de los días en los cuales nosotros, los que estuvimos combatiendo y todo eso, tanto Arca como mi compañero, como él, tenemos siempre un día en el cual, ¿no es cierto?, nos va a quedar en nuestro corazón. O sea, impregnado y metido en ese corazón y no va a salir nunca. O sea, siempre vamos a tener un día así. Nosotros nos estábamos levantando tranquilamente, nosotros en Montequén. Yo me acuerdo que estaba con mis bellos calzoncillos largos, blancos, y nuestra camiseta blanca, y salíamos como para hacernos nuestra higiene del primer día. A todo esto después empezamos a buscar las cosas en la carpa, y en un momento sentimos gritos, los cuales decían que veían dos puntos que venían de una zona. Tal es así, nosotros nos empezamos a mirar hacia un punto, ¿no es cierto?, en el horizonte, y se veían dos puntos bien chicos que se venían acercando. Lo primero que pensamos todos nosotros, ¿no es cierto?, de Aviación de Ejército y todo eso, sabíamos que había un corredor en el cual solamente volaban los aviones argentinos, nada más. O sea que los ingleses no podían volar por ahí, menos por Montequén, porque era una zona en la cual justamente por eso se eligió esa zona, que era, ¿no es cierto?, una calle la cual pasaba solamente los aviones argentinos, tendrían que pasar. Cuando se van acercando, los dos puntos esos negros, se van acercando, o sea, uno adelante y el otro atrás, tranquilamente, y entonces todos empezamos a gritar, porque creíamos que eran los aviones argentinos. Entonces gritábamos, Argentina, 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 ¿no? En ese momento pasan la primera pasada ellos y dan la vuelta a lo que es Montequén. Y nosotros también escuchábamos del otro, algunas veces los gritos y todo eso del otro lado, de que también estaban gritando por esos aviones. Ahora la cosa pasó que más o menos habrán aparecido a unos 700 metros y ya no estaban en la posición común, sino que estaban los dos uno al lado del otro. Entonces ahí nosotros empezamos a gritar, no son argentinos, son ingleses. Y fue justamente en ese momento que fue la primera pasada que nos mandaron todas las pepas esas y nos infligieron el daño al Chinook y al Puma. Y en la otra pasada, cuando iban tirando con los cañones, yo me acuerdo que dije, bueno, negro, perdiste. O sea, porque justamente pasaban por toda la zona, que fue justamente también ahí con el UH, más o menos en una línea recta, que estábamos casi media de las carpas que teníamos nosotros, y bueno, nos empezaron a tirar. Ese día también me di cuenta de que los ingleses querían sí o sí destruir Aviación de Ejército, porque ellos sabían que era lo único que tenían, ¿no es cierto?, todo el contingente que estaba en Malvinas, de los que le podía aportar todo lo que necesitaban, suministros, municiones, sacar gente que estaba herida, llevar cañones. O sea, en sí, por lo que es el territorio de Malvinas, no había otro medio, sino que el transportarlo. Entonces, los ingleses vieron esa oportunidad, ¿no? A lo último, no me había olvidado nunca que hasta nos tiraron las portas coheteras, que quisieron tirar como para ver si le embocaban, aunque sea algo, porque se habían quedado sin munición ni nada por el estilo. También quiero destacar que en un momento nos juntamos todos, hicimos una cortina de fuego, y uno de ellos pasó la cortina esa y el otro no. Y cuando se iban, nosotros vimos que un avión de ellos estaba saliendo humo. O sea que en realidad Aviación de Ejército también creo que nos podemos tener el orgullo de decir que aunque sea entre Aviación de Ejército y la unidad que estaba allí con nosotros, pudimos, aunque sea, infligir un daño a un avión inglés, ¿no?
En ese momento nos reúnen a todos y nos dicen que tenemos que marcharnos a Puerto Argentino porque ya esa zona ya en sí ya estaba detectada y sí o sí esos aviones habían comunicado, ¿no es cierto?, a lo que, de donde ellos habían salido, que habían descubierto lo que era el fuerte de aviación. Entonces se sabía que iban a venir sí o sí algún otro contingente de aviones como para buscarlo y destruirnos. Me acuerdo muy bien que el Picho agarra y me dice: negro, anda a la carpa y empieza a embalar todo. Todos los indicativos, que no quepa ninguna duda que es por algo. Yo no sé, me pusieron negro, pero bueno, fue algo que nunca supe por qué me decía negro. Fui justamente a la carpa y conjuntamente con mi compañero Magio, que era un compañero mío, empezamos a embolsar todo y bueno, cada uno a su helicóptero. Salimos volando todos los helicópteros hacia Puerto Argentino y en ese sentido nosotros estábamos haciendo el traspase de mecánicos y pilotos con los helicópteros más el Alfa Eco 424 hacia Unaya, ¿no es cierto?, donde estuvieran seguros y todo eso. Fue así que en un instante se escuchó un mensaje en la radio en la cual había un piloto argentino tratando de comunicarse con nuestra torre. Y ahí el Picho escuchaba que no tenía respuesta el piloto ese. Entonces agarra él y hizo desembarcar justamente a la gente que teníamos nosotros en el helicóptero y me dijo: bueno, vamos negros, vamos a verificar eso y a ver si podemos hacer una especie de acople como para ver si podemos resolver ese problema. Tal es así como lo mencionó acá mi amigo, mi héroe. Empezamos a tener esa comunicación. Yo creo que uno nunca sabe quién es el que está detrás de esa voz, pero los que realmente estuvimos ahí es como que sabemos bien de esa voz qué es lo que está buscando. O sea, para mí la voz de él era como que estaba solicitando, como decimos nosotros, bueno muchachos, ayúdenme, traten de hacerme una solución porque no quiero caer en combate, no quiero perder la vida, ¿no? Lo mismo que yo podría haber dicho, lo mismo si me hubiera pasado en la misma situación con mi helicóptero y el Picho me dice: bueno, negro, empezá a pedir socorro porque nos venimos abajo. Bueno, es lo mismo. Tal es así que justamente en ese momento tomamos una altura, encendimos todas las luces y todo eso también como para que ese piloto pueda ver algo, pero ya me di cuenta que no vi nada porque estaba ciego. Pero bueno, justamente también la torre nos había dicho que estaban PAC aéreas volando en ese sentido, en Puerto Argentino. Entonces, es algo coherente, es decir, PAC aérea volando, aviones, misiles, yo miraba MAC, 300 metros, 500 metros, ¿qué hago? O sea, nuestro helicóptero era como decir: bueno, vayan tranquilos, que se hacen de efectivo, helicóptero y avión, tranquilo. Pero todo eso es como él también dice, nosotros creo que en nuestra cabeza no entendíamos eso. Solamente en nuestra cabeza había alguien que estaba pidiendo socorro y alguien que nosotros queríamos ver que llegara bien y que disfrutara después de seguir combatiendo, ¿no? Tal es así que cuando él nos pasa a nosotros y todo eso, yo al Picho le dije: tiene todo agujero ese ahí. Y el tren de aterrizaje no tiene nada. Y es así cuando justamente él con la torre empezaron a hablar, cuando hizo el pasaje y le dijo que tenía que eyectarse, bueno, desgraciadamente tuvo tanta suerte que el viento corría justo para el lado del mar hacia adentro, y es increíble que nosotros desde el helicóptero también veíamos cómo ese avión parecía que lo quería buscar a él y decir: ah, pibe, vos me dejás a mí, yo también. Y aunque no lo crean nosotros también, yo puteaba y decía: no puede ser que sean tan hijo de mí. Lo más llevo por mi lado.
Cuando cayó al agua, nosotros automáticamente fuimos al lugar y ahí empezamos a hablar, ¿no es cierto?, el Picho y yo, y a su vez también quiero destacar otra cosa también. Que todo este rescate no hubiera sido tampoco tan feliz y tan bien por el simple hecho de también de mi otro compañero, el sargento ayudante Santana, el cual estaba como copiloto. Y muchas veces yo en ese sentido, las charlas que hago y todo eso también quiero destacar la labor de él porque yo soy el negro nada más. Y a Santana no se lo nombra a él. Y entonces muchas veces yo veo que se habla del Picho y del negro. Y muchas veces a mí el saco me queda muy grande, porque realmente no soy héroe. Yo soy un simple... yo hice algo que es una piedrita, ¿no es cierto? Entonces Santana vivía mirando los relojes del helicóptero. Entonces eso es lo que me salvaba a mí como artillero y al Picho como piloto. Porque si llegaba a pasar algo sobre temperatura en la turbina, que se va de torque o pasa algo, yo sabía que el viejo iba a pegar un ladrido o algo por el estilo, entonces el Picho iba tan tranquilo que él iba a volar nada más y no iba a ver el instrumento. Porque es muy difícil para el piloto, yo lo veía, o sea, estar piloteando y mirar el instrumento y además tener a un tipo abajo en el agua, o sea, realmente el viejo se pasó en ese sentido, ¿no? Entonces llegó la instancia esa de que estábamos ahí y el Picho me dice, negro, fíjate a ver cómo lo sacamos. Y yo le digo, bueno, el helicóptero tenía una ametralladora, tenía cintas, tenía todo, pero rescate no tenía nada. Y digo, bueno, voy a ver, tenía las cintas de que nosotros atábamos las palas, eran dos cintas simples, rojas, que era para las palas nada más, o sea, no era para levantar peso. Pero bueno, yo las trencé todas y bueno, nos empezamos a acercar y se la alargamos acá a mi amigo. Claro, cuando se agarró, le digo a Picholito, ya está, vamos, arriba. ¡Pum! Se cortó. Ya vamos, guacho. La volví, la T de nota, se la tiré de nuevo. ¡Pum! Se rompe. La madre, no puede ser tanta mala bicha. Entonces el Picho agarra y sale y se queda, nos quedamos o sea, una distancia como para que a él tampoco le causemos mucho quilombo con el oleaje, porque encima él tenía el oleaje del mar y el oleaje de las palas que nosotros estábamos haciendo con el helicóptero, ¿no? En un momento el Picho agarra y dice, vamos a ver si lo podemos llevar con lo que es el viento de las palas. Cuando cayó tragó 1 litro y después más o menos nosotros le hicimos tragar unos 2 litros más. Veía la cara de él y decía, se nos está aguando. Entonces salimos y él agarra y nos hace señas que se va a sacar todo y va a tratar de nadar hacia lo que es la costa. Tal cosa nosotros empezamos con el helicóptero a seguirlo y empezó a nadar él. Llegó un momento en el cual, fue justamente cuando él se quedó ahí estacionario en el agua, y es verdad, o sea, él bien dijo, en ese momento no le importaba si vivía o moría. Y en ese momento nos cruzamos la mirada. Y bueno, él justamente me sacó esa duda de varios años. Y a mí sí me importaba que viviera. Porque yo pensaba, ¿y si soy yo el boludo que está ahí abajo y él es el que está arriba? ¿No quisiera también de que me salvara? O sea, no boludo por boludo, sino, o sea, por haber ido a pelear una guerra, ir a enfrentarse a unos barcos, volar siempre solo, hacer esas misiones las cuales nosotros decimos combatimos, sí, combatimos mucho, pero yo también me pongo en el asiento de un piloto de avión solo, con el mar y nada más. Entonces digo,
no puede ser que se muera. Entonces en ese momento fue que tomé la decisión de agarrar y bajar a los esquíes, y justamente fue ahí que le decía, le digo al Picho si se podía acercar, y empezó a acercarse, cosa de ver la posibilidad de ver, aunque sea de sacarlo a él, ¿no? Corría riesgo así también yo me caía al agua y olvidar. Mi traje de posición era mi overol de vuelo, mi pullover que me había hecho mi vieja y una bufanda y listo, ya está, caía al agua y era patito muerto yo, porque 2 minutos quedaba congelado negro. Pero bueno, yo creo que uno se cierra el cerebro y no le importa eso, porque yo puedo asegurarles a todos ustedes que no me importaba. No había, o sea, en mi mente no estaba eso de que, uy, a ver si me muero, no, me meto adentro del helicóptero. No, a mí, yo ya tenía en la cabeza que tenía que sacarlo a él. Sí o sí tenía que sacarlo, no sé cómo. Entonces empezó a bajar el helicóptero, y justamente él, cuando hace eso y yo lo agarro, y quedamos los dos enganchados. Entonces ahí el Picho, yo le digo al Picho, bueno, vamos, sale el Picho, y dispara. Y en ese momento el Picho parece que se dio vuelta también, y empezó a buscar a alguien adentro del helicóptero, no me vio. Entonces él grita, me dice, negro, ¿dónde estás? Y le digo, estoy afuera. Salió del alma, estoy afuera del esquí. Y ahora lo tengo al piloto. Bueno, él me puteó de arriba abajo porque me decía que volvió de nuevo al mismo tema, de van a ser 2 boludos que van a estar en el agua y yo no lo puedo sacar. Y bueno, y así, con fuerza y corazón, fuimos para el lado de la costa, y él realmente nos llamó Torres y nos dijo también de que teníamos que hacer 50 metros más casi, porque estaba todo eso minado, y yo le puedo asegurar que yo ya, los brazos míos ya también estaban recontra recansados, y él también estaba recontra recansado. Pero bueno, creo que fue, como decimos nosotros, para mí fue como una cosa de una hermandad, que se juntaron los dos brazos y dijeron, no nos despegamos más. Y bueno, llegamos a lo que es la costa, ahí bajamos, me acuerdo que se bajó Santana, el viejo, lo metimos adentro del helicóptero a él, y... Sí. Y en ese momento, cuando cerramos todo, yo me dice poner calefa al mango, porque veíamos que él ya estaba con los síntomas de enfriamiento, ¿no es cierto? Y bueno, cuando empezamos a salir a volar, el Picho me dice, pero negro, mantenelo despierto. Yo despierto, sí, dale. Y yo le empecé a dar cachetazos, pero yo porque tenía miedo que se me viera. Y me dijo nombre, apellido, todo, de todo. Y bueno, llegamos a lo que es el hospital, lo dejamos a él ahí. Bueno, nosotros seguimos haciendo misiones, todo eso, y al otro día me llaman, me dicen que tenía que ir al hospital. Voy al hospital, bueno, estaba la gente ahí, me saludaron, todo eso, y me dicen, bueno, el piloto te quiere conocer. Y bueno, fuimos, empezamos a hablar, me presentaron, entonces me dice, así que vos sos el que me sacaste y todo eso, y le digo, sí señor. Y bueno, ahí empezó más o menos el correctivo, que hace más de 30 años ya que lo tiene. Y me dijo, nunca me voy a olvidar, que me decía, mirá, salí de Continente, volé tanto, hice tanto contra los buques, me recontracagaron a tirar los 2 aviones, tuve que ir a los argentinos, tuve que inyectarme y dejar mi avión, caí en el agua, me recontracongelé, todo eso, bárbaro. Ahora, lo único que no te voy a perdonar nunca es que me hayas cagado. Así que cuando esté bien, nos vamos a agarrar. Me voy a dar una golpiza. Yo todo eso que cuento acá, sí, le cuento a ustedes, se lo conté justamente también a mis hijas. Donde voy también lo cuento. Y yo siempre digo una cosa.
¿no? Yo soy, como había dicho antes, yo soy un granito chiquitito, muy chiquitito, a comparación de muchos grandes héroes que hubo en Malvinas. Yo sé que hubo muchas proezas mejores que las que hice yo, pero lo único que siempre voy a estar muy satisfecho de por vida es que pude hacer, aunque sea algo así, como para que regrese un héroe y siga con su familia. Yo creo que para mí fue algo muy importante en mi vida. Y siempre voy a estar agradecido de haber estado combatiendo Malvinas, porque logré muchas cosas, perdí muchas también, ¿no? Pero logré muchas más, que es una amistad muy grande con él y con mi buen capitán Svensen, el cual yo al Picho, como le dije una vez, yo te sigo a vos hasta la muerte, porque fue mi mejor y el mejor de todos los jefes que tuve, porque él salvó muchas vidas y salvó al libertad. Así que bueno, eso es. Muchos me conocen, mi nombre es Antonio Emilio Falcón, fui soldado laborante y con orgullo siempre digo del batallón de aviación de combate 601. Y gracias al ejército argentino, gracias al batallón, defendía mi patria. Así como siempre decimos, hemos colaborado, éramos nuestra unidad, una cadena y cada uno de nosotros una labor. Y esa cadena fue muy fuerte. Y lo que estamos presenciando siempre, somos colegas de los combates y siempre digo orgulloso de nuestros héroes. Yo no me considero héroe para nada, pero sí participante del hecho histórico más importante de Argentina moderna, que fue la Guerra de Malvinas. Y siempre digo, se hizo todo lo que más podíamos, el grupo humano, a pesar de la falla mecánica, falla tal vez logística, pero bueno, hicimos lo que más pudimos en defensa de nuestra soberanía, de nuestra patria, que estábamos seguros. Y siempre me emociona muchísimo escuchar el relato de mis hermanos, ¿no? Y cada uno que tuvimos en Malvinas, de los 17.000, 22.000, de toda la fuerza que participamos, tiene una historia diferente. Y es muy rica. Y esto de estar dando charlas, así en colegios, en algún lugar nos invita, es muy importante para que la ciudadanía nos conozca que fuimos a Malvinas, a pesar de todo el momento, de allí, como dice, siempre participamos de la Junta en cuanto a un gobierno de facto, los chicos de la guerra, cosas que nos afectan a nosotros y seguimos siempre con esta lucha malvinizando. Yo siempre digo, yo fui soldado realmente, fui voluntario en mi caso, porque quería defender la patria y fui, y gracias, agradecido al batallón de división de combate. Y eso de chico de la guerra a mí me toca, porque yo digo, yo fui soldado clase 60, un poquito más grande que los demás, y fui para defender la patria, y me siento, siempre digo, lo que me enseñaron en La Paz, traté de aplicarlo, y más todavía en la guerra. Y eso a veces me molesta muchísimo cuando dicen los chicos la guerra, el frío, el hambre, no, todos pasamos, hambre, frío, era las miserias de una guerra, y bueno, nosotros vamos para reivindicar eso. Yo siempre digo, me pongo en una posición del soldado, no del pobrecito, sino del que hicimos algo, como dijo mi hermano San Miguel, es un granito de arena, que colaboramos, ¿no?, en una gran montaña. Y en mi unidad, siempre digo, a Aviación de Ejército le debo muchas cosas. Y he hecho cosas allí en Malvinas que me conocen, por eso creo que siempre la diferenciación que teníamos los soldados en cuanto a que hemos hecho un montón de cosas fuera del grado que teníamos. Así como decía el Navi, cuando llegaban varios pilotos de varias horas de volar,
nosotros hasta le hacíamos masaje en las piernas, eso existió, cargábamos combustible en cualquier momento de la noche, ayudábamos a los mecánicos, arreglar, en el caso de, a mí me tocó el 21 de mayo, como siempre decimos, un gran recuerdo que tuvimos que la aviación de ejército combatió contra 2 Harrier y se lo averió, y en esa noche quedó averiado un helicóptero UH-1H-418, que era de Sánchez Mariño, y esa noche junto con la gente del tercer escalón, con 2 maderas y Poxipol, unos pomos gigantescos que se tira de Poxipol, se arregló esa pala que había sido fisurada. Y estuvimos un par de días ahí aislados, un grupo que habíamos quedado después del 21 hasta el 25. Y después a nivel personal me tocó varias cosas hacer a nivel voluntario, por ejemplo el día 28 de mayo, que fueron las 2 operaciones aeromóviles muy grandes a la mañana y a la tarde hacia Darwin, a 1 kilómetro prácticamente del enemigo se le dejó a las tropas del Regimiento 12, la compañía B que estaba junto con nosotros en Montequén. Montequén era una reserva en el medio de Puerto Argentino, que pernoctábamos allí junto con esta sección de la compañía B del Regimiento 12, con una cocina de campaña, porque también hay que recordar que nosotros comíamos siempre comida, raciones frías, hasta que después con la cocina de campaña del Regimiento 12, comíamos cosas calientes, ¿no? Guisos. Y en ese combate, en ese traslado, a mí me tocó ser voluntariamente artillero de puerta de un helicóptero, que era el último en una serie de, creo que eran 10 helicópteros que fuimos hacia Darwin, y ver a las tropas que desembarcábamos, como yo siempre digo en el libro que escribí, es como si lo dejáramos en el infierno. En un momento baja la tropa de los soldados del Regimiento 12, y cuando gira el helicóptero veo hacia un costado cómo las tropas van, los soldados iban, y a 1 kilómetro estaban el fuego enemigo, ¿no? En los caseríos de Darwin, y siempre digo, como si lo dejáramos en el infierno. Y me quedan muchas cosas grabadas. Por ejemplo, el 21 de mayo siempre relatamos todo lo que tuvimos ahí de diferentes formas, pero siempre lo mismo. A menos de 50 metros pasaron los 2 Harrier. Personalmente creo que habría gastado más de 6 cargadores de FAL, todo iba en fuego reunido hacia el fuselaje de los aviones, y uno hizo un alabeo siempre de este a oeste, y salía uno, que con el tiempo nos enteramos que desde Hermes aterrizó un avión Harrier averiado. Allí tomamos contacto prácticamente real de que, viéndolo en una película, la guerra ahí, viviéndola en internet, ¿no? Y todos corrimos casualmente a ver el Chinook, después que pasaron los 2 aviones, a ver si no habían heridos, que ahí estaban alojados, teníamos alimento, y inclusive estaban esa noche 2 oficiales, y creíamos que le había pasado algo. Y así como comentó Navi, el subteniente nuestro, que era nuestro jefe del grupo de soldados, corrió con otros 2 soldados más con un matafuego a tratar de apagar el incendio del Puma, ¿no? Que estaba ahí. Y vimos en el suelo diseminado unas bombas cluster, que eran unos racimos que no queríamos al principio tocar porque sabíamos que eran, y bueno, eran explosivos, que eran parte de la bomba que había explotado, ¿no? Y esa fue una experiencia de combate. Siempre hay que recalcar, la aviación de ejército ha combatido desde tierra contra 2 aviones enemigos, ¿no? Que ahí por primera vez en mi vida había visto al Harrier, que la forma, al principio, como decía San Miguel, creíamos que era un avión argentino, sin embargo la forma hacia abajo, el azul plomizo, era completamente diferente. Y bueno, esa es la experiencia que nosotros tuvimos. Y después, a medida que fueron acrecentando los combates, se fue cumpliendo otras misiones, ¿no? Y la última, que siempre también, de tanto que me quedó grabado, fue la última semana, donde había 2 helicópteros que se los pintó de blanco, que era el 409, del teniente Molina, y el otro 413 del Subo Ramírez, que casualidad siempre estaba con el Subo Ramírez, porque en algún momento el mecánico cumplió otra función y yo fui de artillero de puerta. La verdad que me enorgullece, siempre digo, y participé. Y ahí en el helicóptero sanitario colaboré en la última semana en el hospital, o sea, ayudaba a bajar a los heridos de los helicópteros o a subirlos que eran trasladados hacia los buques hospitales. Y me quedó grabado mucho los heridos, ¿no? Los heridos tenían un soldado con las heridas en la mano, que era de artillero, de un grupo de artillería, donde tenía cortado prácticamente los dedos, ¿no? Otro con impacto de proyectil, o sea, eso me quedó muy grabado, ¿no? Y después